Vamos a estar hoy en un texto muy conocido y que está en Juan capítulo 12. Arranquemos con la lectura de la palabra de Dios, que es para nuestro beneficio, para nuestro bien. Y como leímos hoy junto con Marcos, toda la escritura es útil, que la escritura puede hablar a nosotros en el día de hoy. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como de costumbre, ¿no? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Oremos. Padre Santo, ayúdanos, Señor, por medio de tu escritura, tu revelación. Enséñanos, Señor, a ser hijos verdaderos, a buscar tener una vida de adoración, de piedad, Señor, verdadera. Que esta palabra pueda encontrar lugar en nuestro corazón, que seamos oyentes, Señor, que no solamente están para retener conocimiento, sino que podamos aplicar a nuestra vida integralmente, Señor, en todos los aspectos. Ayúdanos, Señor. Esa es nuestra oración, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese texto está contextualizado cerca de la muerte de Jesús. Falta 1 semana para la Pascua, que es el día de la muerte del Señor. Y en el capítulo anterior, el capítulo 11 de Juan, nosotros tenemos un suceso que es emblemático, que es la resurrección de Lázaro. Entonces Jesús estaba ahí en el capítulo 11 dando vida a lo que estaba muerto. Y ahora nos estamos acercando del momento donde aquel que daba la vida iba a morir. Justamente en los versículos anteriores al capítulo 12, principalmente el versículo 45, comienza a hablar de un plan de los sacerdotes, los principales sacerdotes, para matar a Jesús. Y entonces estamos en ese contexto. Jesús, cerca de su muerte, sabiendo que la gente quería matarle, va a una cena, está en comunión. Podría intentar huir, pero va a una cena, estar en comunión con sus hermanos. Además de Juan, Mateo y Marcos también nos traen más detalles de lo que fue esta cena en homenaje a nuestro Señor. Y entonces en ese texto encontramos María y Judas, que hacen un contraste que es muy visible entre lo que nosotros podríamos llamar de verdadera piedad y falsa piedad, o verdadera adoración y falsa adoración. Y cuando estaba leyendo ese texto yo me acordé de 2 cosas. La primera es que Dios nos creó con un propósito. Hay una pregunta que es muy conocida que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Y según las Escrituras y según las principales confesiones de fe que nosotros tenemos, habla que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Este es el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como nosotros hemos estudiado con el pastor Volati en las últimas semanas, sabemos que el propósito de Dios para nuestra vida es el gozo, es la paz y también la comunión, como estuvimos en la Santa Cena. Pero solo vamos a encontrar este propósito de Dios, de paz, gozo y comunión, cuando nosotros vivimos una vida que glorifica a Él, porque Él nos llamó a eso. Por eso el nombre del mensaje es una vida de verdadera adoración. Y aunque parezca raro, la segunda cosa que me hizo acordar ese texto fue de mis clases en la facultad. Yo tuve clase de geología en la facultad y hubo una clase que fuimos presentados a un mineral, no sé si alguno va a conocer, que se llama pirita, que también es conocido como oro de los tontos. No sé quién ya escuchó sobre este material. Este mineral es muy similar al oro, se parece mucho exteriormente y tiene ese nombre de oro de los tontos justamente porque muchas veces los mineros, mientras estaban buscando oro, encontraban la pirita y pensaban que habían encontrado su jubilación ahí. Y entonces llevaban ese oro al oferve y entonces cuando se daban cuenta, no era oro de verdad. Era la verdad una mezcla de azufre y hierro. No valía nada. Y entonces ese era el oro de los tontos. Ese mineral ilustra bien lo que decimos que ni todo que brilla o reluce es oro. Y ese mineral también ilustra que existe una verdadera piedad y que existe una falsa piedad. La falsa piedad puede parecerse mucho con la verdadera piedad, pero al final no tiene valor de nada. Y de María hoy nosotros vamos a aprender justamente sobre la verdadera piedad. De Judas vamos a aprender. Hay cosas para aprender de Judas. Puede parecer que no, pero hay cosas para aprender. Y vamos a aprender sobre la falsa piedad. Y de Cristo aprenderemos sobre el centro de la piedad. Y en resumen, lo que nosotros debemos aprender hoy es que debemos vivir una vida de verdadera piedad, una vida de verdadera adoración. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Así que podemos arrancar con el primer punto, que es María y la verdadera piedad. Vamos a estar entre el versículo 1 y el versículo 3. Contextualizando un poco más, como les había dicho, Jesús podría estar huyendo a otro lado. La gente le quería matar, pero él se fue cerca de Jerusalén. La verdad, estaba yendo a Jerusalén para la Pascua y se paró en Betania. Betania quedaba como 3 kilómetros más o menos de Jerusalén y era muy común que los viajantes que estaban yendo ahí pudieran parar para reposar un poco en Betania. Y el texto dice que hay una cena en honor a Jesús. Y allí estaban personas que son muy conocidas para nosotros, pero que ahí también eran muy conocidas principalmente por los sucesos que habían sucedido. Estaba Marta, estaba María y estaba Lázaro. Es muy importante comprender que en una ciudad que no era tan grande, una cena en honor a una persona conocida, que era Jesús, y principalmente con un hombre que había volvido de los muertos. Una cena así en una ciudad, quien ya vivió en ciudad chica sabe que la gente sabe lo que está sucediendo ahí. Entonces es muy probable que esta no sea una cena simplemente personal, solo con algunas personas. Posiblemente existían muchas otras personas ahí acompañando. Entre ellas, por ejemplo, Marcos y Mateo dicen que era en la casa de un hombre que se llamaba Simón. Y uno de los que estaba en la mesa era Lázaro, junto al Señor. Entonces es muy importante comprender que hay bastante gente ahí. Y lo que va a suceder en esta cena, para nosotros, puede parecer algo normal, pero es porque quizás ya estamos acostumbrados con el texto. Pero lo que va a suceder en esta cena es un completo escándalo, lo que está para ocurrir.
Mientras Marta servía como de costumbre, entonces María se acerca a Jesús. Y en cenas que son especiales así, en honor, en general los invitados, ellos quedan como que reclinados sobre la mesa, quedan con los pies más para atrás, con uno de los codos están apoyados y con el otro están comiendo, la otra mano están comiendo. Y entonces los pies quedan libres y la cabeza, en general, en cenas así, recibe una unción que es dada por la propia persona de la casa, que ofrece un aceite para ungir la cabeza. Y los historiadores dicen que la cabeza no más, para los pies se da agua. Algo, además de agua, para ungir los tobillos de alguien era algo demasiado exagerado. Y aquí entra el escándalo de María, porque ella cargaba en sus manos un perfume carísimo. Era algo como 350 gramos de una esencia pura importada, porque así es el nardo puro. Era importada, venía de otro lugar y era una buena cantidad que estaba ahí. Marcos y Mateo nos dan el detalle que la unción fue en la cabeza de Jesús. Ellos dicen eso porque Marcos y Mateo siempre están muy preocupados en hablar sobre el aspecto de Jesús como rey, que recibe la unción en la cabeza. Mientras Juan habla sobre los pies, lo que nos hace comprender que posiblemente María se acercó al Señor con este perfume y empezó desde la cabeza a los pies a ungir al Señor. Y con lo que quedaba empezó a enjugar con sus cabellos. Marco dice que este perfume era un perfume que estaba en un vaso de alabastro. Eso no era cualquier cosa. No era solamente que el perfume era muy caro. Lo que estaba por fuera del perfume, lo que contenía también tenía un estatus. O la familia de María era muy rica, o eso era casi como una herencia familiar. Era un símbolo de estatus que tenían ahí. Y para Juan, los pies, como quien sigue la lectura y llegue en el capítulo 13, se va a dar cuenta que para Juan los pies representan estar lavando los pies, ungiendo los pies, delante de los pies, representa devoción, representa un amor humilde. Y en el caso de María se suma aún más esta humillación, esta humildad, esta devoción, por el hecho de que ella suelta sus cabellos, lo que no era algo común para las mujeres judías en ese tiempo, y empieza a enjugar los pies del Señor. Es un trabajo hecho solamente por siervos. Nadie más lo hace, nadie más lo quiere hacer. Solamente aquellos que son obligados a hacer, lo hacen. Pero María no se importa con el costo, ni financiero, ni social, delante de lo que está ocurriendo. Y es por eso que María representa para nosotros la verdadera piedad. Hay un comentarista que me gusta mucho y yo traje como una extracción de lo que él está hablando. Él dice: María ungió los pies de Jesús bajo la influencia de un corazón lleno de amor y gratitud. Se imaginó que nada sería demasiado grande y bueno para darle el Salvador. Sentarse a sus pies y escuchar sus enseñanzas en días anteriores la llevara a encontrar paz para su conciencia y perdón para sus pecados. En ese momento estaba contemplando a Lázaro vivo y sano junto a su Señor, su propio hermano Lázaro, a quien había estado resucitado y había traído de vuelta a su convivencia. Por ser tan amada, María concluyó que no sería capaz de devolver tanto amor. De gracia recibió. Por eso, de gracia, ofreció el bálsamo al Señor. Y entonces el texto dice que la casa se llenó del perfume. No sé quién ya entró en un ascensor con alguien que parece que se bañó de perfume antes. Está en todos los lados del olor. Yo particularmente nunca tuve perfumes y nunca tuve perfumes caros. Siempre eran baratos mis perfumes. Pero yo me acuerdo un día cuando todavía vivía con mis padres,
agarré un perfume por la tapa para llevar de un lugar al otro y yo tengo la mala costumbre de no tapar muy bien las cosas. Y en este día justamente sucedió eso. Yo agarré el perfume, llevé al otro lado, pero el perfume no llegó, solo llegó la tapa, todo se cayó, fue al piso y el olor del perfume barato llenó todo el lugar. Pero dentro de un día, este olor ya no estaba ahí. Empezó con un olor bueno, después parecía alcohol puro y después el olor ya no estaba. Dentro de un día ya no tenía nada. Pero no es así con el perfume de María. Porque el olor del perfume de Betania no se fue en un día. Mira lo que Cristo dice en el Evangelio de Marcos sobre este suceso. Él dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Si nosotros respiramos hoy, en 2014, tanto tiempo después, huele adoración verdadera lo que hizo María. El olor todavía llega a nuestra nariz. Eso es una adoración verdadera y sin fingimiento. Nosotros somos confrontados por María con nuestra adoración. Ella amaba al Señor. Ella no fue como que equilibrada. Tenemos que ser equilibrados en nuestra adoración. Tenemos que ser moderados en nuestra adoración. No hay moderación. No hay equilibrio con María. Ella sabía que delante de todo lo que Cristo es, el perfume nardo puro no es tan valioso así. Y si ella tuviera 2 perfumes, ella rompería los 2 perfumes y lo tiraría ahí. Y lo usaría para adorar al Señor. ¿Será que el Señor es así tan valioso para nosotros? Así como María, el perfume podría simbolizar un estatus que ella tenía. Y quizás hay cosas que todavía mantenemos como un símbolo de estatus. Cosas con las cuales nosotros firmamos nuestra identidad. Posesiones, carreras, estudios, familia. Yo soy un estudiante de medicina. Yo ya soy médico. No, porque yo soy abogado. Yo soy rico. O un estatus que uno carga también como: no, yo sé mucho de teología. Yo conozco mucho la Biblia. María nos muestra que lo que nosotros debemos hacer con nuestros símbolos de estatus, estas cosas que son preciosas, porque ni siempre cosas preciosas son cosas que se compran con plata. Agarrar estas cosas preciosas y entregar a los pies de Jesús, romperlas y llevarlas a los pies de Jesús. Reconocer nuestra verdadera posición y servir a Dios con estas cosas. Lo que antes era un símbolo de estatus, ahora se vuelve como un perfume de adoración. Por eso no se trata de dinero. Nosotros estamos dispuestos a derramar nuestra vida en la obra. Estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo al Señor. Estamos dispuestos a entregar nuestra vida en discipulado y también para discipular a otros, caminando con otras personas. El perfume de la adoración verdadera no se puede comprar con plata. El perfume de la adoración verdadera tampoco se encuentra solamente en hechos grandiosos como lo que hizo María. La adoración verdadera debe ser encontrada en nuestras casas. Cuando por amor a Cristo, nosotros que somos casados, amamos a nuestras esposas, servimos a nuestras esposas. Cuando las esposas aman y se someten al marido, cuando los hijos son obedientes, cuando como hombres, estuvimos hablando de eso en la última reunión de hombres, asumimos nuestro rol y buscamos estudiar la palabra con los nuestros. Cuando nosotros hacemos el culto en el hogar por amor al Señor, ese es el perfume de la adoración verdadera. Y cuando nosotros adoramos verdaderamente al Señor, obviamente se van a levantar oposición. ¿Cuántos cristianos que están aquí, y estoy seguro que entre los jóvenes muchos también, ya no fueron llamados fanáticos,
porque estudian la Biblia. Están gastando mucho tiempo en eso, estudiando la Biblia. Todos los domingos yendo a la iglesia. Bueno, que vaya a las 11, bien, pero a las 10 también para la escuela dominical. Eso es fanatismo. Se va a levantar oposición, como vamos a ver que se levantó oposición en contra de María. Pero lo que nosotros debemos hacer delante de eso es estudiar más. Invertir más tiempo en comunión con nuestros hermanos. Buscar una comunión más profunda. Muchos van a decir que estamos desperdiciando nuestro tiempo, que es un desperdicio lo que está pasando, nuestro tiempo, nuestros recursos, pero no hay desperdicio. No hay ningún desperdicio, pues nosotros sabemos el precio con el cual fuimos comprados. Y no importa cuántos perfumes vengamos a derramar a los pies del Señor, no va a llegar ni cerca del precio que fue para comprarnos. Y María recibió la oposición. Y eso es lo que está en el segundo punto. Cuando habla sobre Judas y la falsa adoración. Del versículo 4 al versículo 6. Mateo dice, siempre estamos con Mateo y Marcos porque son paralelos del pasaje. Mateo dice que la crítica fue hecha por los discípulos. Marcos dice que algunos entre ellos empezaron a criticar y murmurar en contra de María. Y Juan apunta a Judas como aquel que murmura y critica. Lo más probable es que realmente sea Judas el que hizo eso, pero que por medio de la murmuración de Judas, los otros discípulos empezaron también a quejarse, como, es cierto lo que está hablando Judas. ¿Por qué nosotros no estamos vendiendo eso y entregando a los pobres? Entonces ellos son llevados por el pensamiento del falso discípulo. Y la razón de la crítica de Judas es lo que habíamos comentado antes. Lo que está pasando ahí para Judas, para el corazón de Judas, es un desperdicio. No está bien hacer eso, es un desperdicio. Y el cálculo que él hace del perfume es de 300 denarios. El denario, muchos ya lo saben, pero era el pago para un día de trabajo de un trabajador común. Considerando las fechas que no se trabajaban, considerando las fechas de fiesta que tenían, básicamente estamos hablando del sueldo de un año. Ahora imagínate que tú trabajes un año, vayas y compre algo, y entonces tú rompes eso y lo tiras. Para Judas eso está sucediendo. Es un desperdicio sin tamaño. Según el último sueldo mínimo que yo estuve mirando, estamos hablando como algo más o menos de 3 millones de pesos en un perfume tirado ahí. ¿Será que no sería mejor vender el perfume y entregar a los pobres? La pregunta es muy pertinente. Ella brilla como piedad. Parece demasiado que es oro esta pregunta, pero en realidad no es. Es una pirita, es ese mineral que solo se parece, pero que en realidad no tiene valor. Y el mejor comentarista que puede existir para este versículo es el propio Juan, que en el versículo siguiente habla cuál era la intención de Judas. Judas no estaba preocupado con los pobres. La verdad, Judas era ladrón. Él sustraía de lo que se ponía ahí en la bolsa. Judas era como si fuera el financiero del equipo. Están los discípulos de Judas, era el financiero. Y eso nos enseña que, mismo con un cargo, una función de Judas, y una función importante porque no era cualquiera que se manejaba con la bolsa, aún así puede existir falsa piedad. Porque la falsa piedad se disfraza de humildad, la falsa piedad se disfraza entre cargos y entre funciones dentro del pueblo. Judas estaba hablando que era un desperdicio porque de alguna manera para él Jesús no era digno de lo que estaba sucediendo. Aquel perfume sería mejor aprovechado en otro lugar, pero no en los pies del Señor. Totalmente al contrario de María, Judas muestra un desprecio por el Señor. Y por eso se enoja.
Y el enojo de Judas estaba en que él no iba a poder beneficiarse de lo que estaba sucediendo. Él no iba a poder usar de esta plata y sacar de la bolsa la plata. Y el enojo de Judas es tanto que los evangelios nos cuentan que después de este caso, después de este suceso, Judas se levanta y Judas sale para intentar recuperar su pérdida financiera. Y Judas hace eso vendiendo al Señor por 30 monedas de plata, que equivale a 3 veces menos de lo que fue el precio del perfume que derramó María. Judas es un hipócrita, una persona que vive en falsa piedad. La pirita puede parecer oro, pero cuando se lleva al orfebre, cuando se lleva a aquel que sabe, que conoce, que maneja con el verdadero oro, no se encuentra nada de valioso allí. Es oro de tonto. Y la piedad fingida es así también. No vale la pena una vida de falsa piedad. No vale la pena una vida de apariencia, porque Dios es el oferve de los soberbios. Y Él sabe cuando algo es sincero. Él sabe cuando algo es verdadero. Él conoce cada corazón y sabe todas las cosas. Y Pablo nos da un consejo en 2 Corintios 13, versículo 5, que es muy importante que podamos meditar hoy, todos nosotros. Él dice así a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está entre vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos examinar a nosotros mismos. Y por eso podemos usar Judas como un ejemplo de enseñanza. ¿Qué podemos aprender con Judas? Nosotros debemos aprender que debemos estar muy atentos, porque la murmuración y la queja de otros puede llevarnos también a murmurar y a quejarnos. Nuestra tendencia es que al escuchar una murmuración, un chisme, una queja, nosotros empecemos a hacer falsos juicios de lo que nosotros estamos escuchando. Mira lo que sucedió. Los discípulos, que eran creyentes verdaderos, cayeron en la trampa de la murmuración de Judas. La murmuración es enemiga de la verdadera piedad. Entonces, atención. Al escuchar una murmuración, al escuchar una queja, piensa en Judas, piensa en los discípulos, piensa en lo que sucedió aquí. Con Judas nosotros también aprendemos que nuestros enojos, nuestras murmuraciones, nuestras quejas, a veces están escondiendo algo. Y hoy podemos pensar, ¿qué nos enoja en el día de hoy? ¿Con qué estamos molestos en el día de hoy? Sea en la iglesia, sea en nuestro grupo natural, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra universidad, en nuestro colegio. ¿Qué nos está enojando? Si mi enojo, si mi ira de alguna manera me lleva a murmurar, me lleva a quejarme, es muy probable que eso esté escondiendo orgullo, soberbia. Puede ser que yo estoy enojado porque las cosas no son como yo quería que fueran, porque la persona no actúa como yo creo que ella debería actuar. Por eso debemos estar muy atentos y aprender de Judas que nuestros enojos pueden parecer hermosos afuera, pero adentro pueden estar escondiendo algo. Entonces necesitamos ponernos a prueba con eso. Por eso, si yo soy alguien que me quejo constantemente por las cosas, también yo debo pedir perdón al Señor. Hay personas que se quejan constantemente. Nada está bueno. Todo es un desperdicio. Nadie sabe hacer las cosas bien. ¿Será mismo que nadie sabe hacer las cosas bien? ¿O será que nosotros somos los orgullosos, los soberbios, que creen que las cosas sean hechas según nuestra voluntad? Es siempre posible encontrar buenas excusas para nuestros enojos.
En general, siempre que vamos a tener una charla con alguien que está enojado, la persona muestra que ella tiene razón en estar enojada. Pero ni siempre es así. Ni siempre vamos a encontrar la excusa. Nosotros debemos cuidarnos para no asemejarnos a Judas en esta cuestión. Y una otra manera de asemejarnos a Judas es cuando nosotros empezamos a seguir al Señor solamente pensando en los beneficios que podemos tener con la bolsa. Cuando seguimos al Señor solo pensando en los beneficios, la prosperidad financiera, material, a veces mismo emocional que podemos tener, somos semejantes a Judas si solo seguimos a Cristo por los beneficios que podemos tener ahí. Iglesias que prometen prosperidad, iglesias que sacan de los pobres prometiendo riqueza, también se asemejan a Judas. Debemos tener mucho cuidado con todo eso, porque la falsa piedad se disfraza de humildad, se disfraza de amor a los pobres, se disfraza de amor al evangelismo, se disfraza de amor a la doctrina. Pero eso nos asombra, pero tampoco nos sorprende, porque sabemos que el propio Satanás se disfraza también de ángel de luz. Podemos ser personas egoístas y soberbias y aún así recibir admiración de otras personas. Mi pregunta es, ¿será que vale la pena vivir una vida de falsa adoración, una vida de falsa piedad? ¿Será que al final todo eso no es simplemente un oro de tonto, donde nosotros creemos que estamos bien, pero los tontos somos nosotros que estamos viviendo y perdiendo una vida verdadera con el Señor? Tarde o temprano la falsa piedad va a ser evidente. Habrá un día donde todo el oro va a ser probado y ahí no va a quedar ninguna pirita. Y por eso necesitamos del último punto. Cuando Jesús habla sobre el centro de la verdadera piedad, versículos 7 y 8. Entonces volvemos a nuestro contexto. Tenemos ahí una mujer que hizo un hecho de adoración, un hecho de amor extravagante. Está ahí a los pies de Jesús, enjugando con sus cabellos los pies de Jesús, adorando al Señor. Una casa que está llena de un olor a perfume. Tenemos Judas posicionado, hablando que eso está mal. Tenemos los discípulos acompañando a Judas en la falsa piedad, hablando que eso está mal. Y yo imagino que todos están esperando un posicionamiento de Jesús. ¿Qué Jesús va a decir ahora delante de todo eso? ¿Cómo Jesús se va a posicionar? Y entonces Jesús se posiciona y sale en defensa de María. Y ordena que ellos deben dejar a María en paz. Déjenla, dice el Señor. Porque lo que ella hizo fue bueno, como dice Mateo y Marcos. Lo que ella hizo fue bueno. Y lo que ella hizo fue un adelanto de lo que va a ocurrir futuramente por las manos de Nicodemo y José de Arimatea, cuando Jesús muere. Y ellos, bueno, como una respuesta a lo que hizo María, y también ungen al Señor. No era una unción cualquiera. María, al adorar al Cristo vivo, estaba preparando el Señor para su muerte. Nuestra adoración, la adoración verdadera, siempre es parte del plan de Dios. Aunque no comprendamos. María no comprendía lo que estaba haciendo. Solo estaba queriendo mostrar su amor, pero en realidad estaba apuntando para algo mucho superior a ella misma. Y cuando Jesús sigue hablando, Él trae una cita que es el último versículo, que es una declaración que muchos malinterpretan y a veces utilizan este versículo para decir que no es necesario ayudar a los pobres, que no es necesario ayudar a aquellos que necesitan. Pero cuando Jesús dice que los pobres siempre estarán, está haciendo una cita directa de Deuteronomios 15:11, donde habla justamente que nuestro deber es ayudar,
Nuestro deber es poder ser de beneficio a las personas que no tienen nada. Lo que debemos acordar es el contexto de lo que está hablando Jesús. Lo que Jesús está hablando es una respuesta a la falsa piedad y el enojo de Judas. Es como si Jesús estuviera diciendo: Judas, si tu preocupación realmente es los pobres, tranquilo, hay tiempo. Va a tener un tiempo donde tú vas a poder hacer eso. Judas lo hizo, no lo hizo. Va a tener un tiempo que tú vas a poder hacer eso. Pero ahora el Cristo, el propio Dios, está aquí. Hay algo que es más importante y está aquí. Y Cristo es el principal compromiso. Cristo es el centro de todo eso. Quizás podemos comprender un poco mejor la respuesta de Jesús haciendo una inversión de los versículos. Y quedaría más o menos así, como Jesús respondiendo a Judas. Y dice así a Judas: Judas, los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Por eso, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado eso. Eso muestra que hay una necesidad en ayudar a los pobres. Hay una necesidad en ayudar a los necesitados. Pero el propósito y el compromiso principal siempre tiene que ser glorificar a Dios. Siempre debe ser centralizado en Cristo. Cristo es el centro de la piedad. Cristo es el centro de nuestra adoración y el compromiso principal. Nosotros no podemos caer en el error de creer que el Evangelio se trata primeramente de transformación social. La transformación social es una consecuencia del Evangelio. Pero Dios no nos salva. Dios no nos trae para que la iglesia sea simplemente una ONG. Dios se entrega. Cristo, la obra de Cristo, su ministerio, su sacrificio, la resurrección, es para el perdón de los pecados, para salir de las tinieblas a la maravillosa luz, nacer de nuevo y dar frutos que glorifican a Dios. Y dentro de estos frutos está sí la transformación social. Pero antes de eso viene un compromiso real con el Señor, porque la caridad sola no es piedad. Caridad no es piedad como muchos pueden creer, aunque se parezcan. Es lo mismo de la verdadera y la falsa piedad. Aquellos que tienen costumbre de reunirse en familia o con amigos al final del año en general, ya jugaron lo que llamamos de amigo secreto o angelito, no sé cómo llaman aquí, donde tenemos el nombre de una persona y hay un día que hay la revelación. Quedan todos los regalos ahí, todos muy parecidos. Y entonces empezamos a entregar los regalos. Y siempre hay alguien que es muy gracioso, alguien que le gustan los chistes. La familia de mi esposa tiene una familia que es así. Y a veces te entrega un regalo, una caja hermosa, y tú dices: ¡qué bendición! Tú abres, y dentro de la caja hay otra caja. ¡Qué gracioso! Entonces tú abres, hay otra caja. Y va, y todo, qué increíble lo que está sucediendo. Y al final lo que encuentra ahí una moneda de $1. Al final de todo. Y entonces la persona viene: no, broma, ese es el regalo, muy parecido al otro, pero que ahí sí tiene algo valioso adentro. Y la verdadera y la falsa piedad es así. Si nosotros vamos sacando las capas, vamos sacando las cajas, a ver qué hay adentro de las cajas. En una se encuentra algo valioso. En una se encuentra un compromiso real con el Señor. En la otra no. En la otra se encuentra muchas veces nuestro propio deseo de sentirnos útiles, de sentirnos responsables por algo. Es posible, dice Pablo, que uno reparta todos los bienes y debe comer a los pobres. Maravilloso. Pero Pablo dice: si no hay amor, si no hay un amor, no un amor como nosotros decimos por ahí, salimos hablando sobre amor, las personas hablan sobre el amor, si no hay un amor verdadero a Dios, si no hay un compromiso real con el Señor, repartir los bienes a los pobres no vale de absolutamente nada. La pobreza, la miseria, la violencia, el acoso, eso debe generar en nosotros tristeza y deseo de cambio.
No podemos ser simplemente ignorar que existen estas cosas. Eso debe generar en nosotros deseo de cambio, porque principalmente todas estas cosas son frutos del pecado. Todas estas cosas son frutos de la desobediencia al Señor. Y nada de eso glorifica a Él. Por eso mi deseo en el trabajo social, a estar haciendo estas cosas, debe ser glorificar a Dios por medio del Evangelio. Yo no puedo ver personas yendo al infierno y alegrarme solamente porque están bien alimentadas y porque están abrigadas. El Evangelio es más, debemos alimentar, debemos abrigar, pero debemos tener Cristo en el centro, hablando sobre una vida superior, una vida eterna. La caridad no es piedad. Y perdón que yo vuelva otra vez a ese tema, pero eso se vive a diario. No estamos hablando de simplemente salir y dar comida a los pobres. Estoy hablando de nuestra vida dentro del hogar. A veces cuidar de las personas sin hogar es más fácil que escuchar atentamente a las personas de nuestra casa. ¿No es cierto? Es mucho más fácil lidiar con las personas que están afuera que lidiar con las personas que están en nuestra casa. Cuidar de un grupo de 40 jóvenes requiere muchas veces menos de mí que ser un buen esposo, que ser amable, que ser paciente. Y eso no tiene nada que ver con Hazel, que es una bendición. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con nosotros, que a veces nos vale mucho más y nos gusta mucho más estar con otra persona que vamos a ver por un rato de tiempo. Ahí somos amables, ahí somos buenos, ahí somos pacientes, pero dentro del hogar somos cualquier otra cosa. Yo puedo decir que Jesús es el centro de mi vida, es el centro de mi adoración. Ahora, mis padres pueden decir eso de mí. ¿Será que si yo pregunto a la esposa de aquellos que están casados, van a decir que la vida dentro del hogar es una vida con Cristo en el centro? Si yo pregunto a los esposos sobre las esposas, ¿será que esa es la respuesta? Si preguntamos a los hijos, aquellos que tienen hijos, ¿será que van a decir eso? ¿Cómo aquellos que viven cerca de nosotros hablan sobre nuestra vida de oración y nuestra vida de estudio de la palabra? Ese es un texto maravilloso para poder meditar y llevarnos al arrepentimiento. Jesús es el centro de la piedad. Y nosotros concluimos así. Nosotros debemos reconocer que muchas veces nuestros ojos se desvían de esta centralidad. Y entonces nosotros empezamos a vivir automáticamente. Cuestión de una semana, cuestión de un día, que sacamos los ojos. ¿Sabe cuando estamos tan preocupados con nuestro trabajo? Cuando estamos tan preocupados con las cuentas, cuando estamos tan preocupados con nuestros estudios, con la aprobación de otras personas, que nosotros no olvidamos de lo que debe ser central. Que nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que es amor, hay un Dios que nos amó y se entregó por nosotros, porque también es un Dios justo. Hoy es un día de dejar de vivir en el automático, reconocer el propósito de Dios para nuestra vida y vivir una vida de verdadera piedad. Pon tus ojos en Cristo, fue lo que nosotros cantamos. Nosotros debemos reconocer que Dios es quien sondea los corazones y que no vale vivir, no vale nada vivir una vida de falsa piedad. Espírita es oro de tonto. Al final no va a llevar a lugar ninguno. Por eso, a mis hermanos que son cristianos, nosotros somos llamados a vivir una vida de verdadera piedad, luchando contra el pecado. Todos aquellos que dicen que son cristianos deben vivir una vida de piedad, de adoración, luchando en contra del pecado, odiando más al pecado, porque el pecado es una afrenta al Señor. Nosotros debemos odiar más al pecado, odiar más a la masturbación, más a la pornografía, odiar más al adulterio, odiar más a la mentira, a la miseria, a la esclavitud, a la falta de derechos humanos, odiar más a los chismes,
odiar más a la desobediencia a los padres, odiar más a la pereza que nos impide servir como debemos servir, que nos impide adorar como debemos adorar. Porque todo eso al final es desobediencia en contra del Señor, que tanto amamos, pero todavía amamos poco. Y esa es la adoración que Dios espera de nosotros. Y si tú no eres cristiano, pero tampoco crees que sea necesario ser cristiano, porque te consideras buena persona, te consideras una persona amable, una persona servicial, y de alguna manera cree que Dios va a aceptar tu adoración porque tú eres una buena persona, yo quiero darte la mala noticia que es completamente imposible ser salvo por medio de la moralidad. Y la razón es porque nuestra moralidad está siempre sucia por el pecado. Contextualizando con el texto, nuestra moralidad huele mal. Dios te creó para adorar a Él. Y hoy te llama para dejar el pensamiento de Judas y ser como María y derramar, no un perfume, sino que su propia vida a los pies de Jesús. Porque tu vida será el propio perfume. Perfume de Cristo. Olor de vida para los que creen, pero olor de muerte a aquellos que siguen obstinados a rechazar al Señor. Sea nuevo en la fe, o sea antiguo en la fe. Glorificar a Dios y gozar de Él para todo siempre es el propósito de todo hombre y toda mujer. Por eso, pon tus ojos en Cristo. Entregue los símbolos de estatus que tú puedes tener en tu vida. Viva una vida real, amor y fe, luchando contra la falsa piedad. Adoremos a Dios con lo que nosotros tenemos, porque Él merece ser adorado, porque Él es digno. Y esa adoración es oro. Esa adoración es oro puro. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque ella realmente escudriña nuestros corazones, Señor, y muestra, Señor, que todavía nos falta. Pero también, Señor, nos muestra que hay misericordia y hay amor de tu parte hacia nosotros, Señor. Que podamos ser, al salir de aquí, Señor, como María, que podamos entregar a ti, Señor, todo lo que nosotros tenemos. Saber que todo lo que nosotros tenemos es para adorar a ti, Señor. Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros recursos, nuestras amistades, nuestra familia, que todo sirva para tu gloria, Señor, y para tu alabanza. Que no seamos como Judas, Señor, y empecemos a cuestionar, murmurar, quejarnos de todo. Danos, Señor, un corazón que te ama. Aquellos que no te conocen y están aquí, Señor, dales un corazón que te ama, Señor. Te agradecemos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.